todos, mi nombre es Virginia, estoy aquí en IKEA, acabamos de finalizar con el evento de organización en la cocina y me gustaría haceros un breve resumen de algunos consejos que tenéis aquí de hábitos sostenibles en la cocina. Esto nos permitirá saber cómo hacer para pues reducir el impacto ambiental, reducir el gasto, que también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo ahora que vienen las fiestas y hacemos compras mucho más grandes. Y bueno, y también esto puede ser interesante para vuestra salud, para vuestro bienestar. Así que, atención, mirad, el primer punto es el de planificar menús y lista de la compra. Hemos entregado a los asistentes un documento muy interesante que, bueno, podéis confeccionar o descargaros. Si queréis, es un planificador donde podéis cada día de la semana ya decidir cuál va a ser vuestro menú y aquí abajo decidir qué alimentos os faltan. Esto también es muy importante porque si no acudimos al supermercado e intentamos hacer la compra un poco de memoria, pero quizás repetimos alimentos que ya tenemos en casa y lo que nos puede pasar es que luego estos caduquen y tengamos que tirarlos a la basura. Otro punto interesante es el del almacenaje. Fijaros, bueno, aquí como punto almacena correctamente los alimentos, pero ¿qué significa almacenar correctamente? Pues significa, por ejemplo, no cocinarlos y utilizar esa olla, esa sartén o el artículo que hayáis utilizado para meterlo después en la nevera porque tenemos prisa o lo que sea, porque esto puede generar contaminantes en ese alimento que después vamos a recalentar y vamos a ingerir. Bueno, no me voy a extender mucho porque para eso tenéis a geniales profesionales aquí en IKEA que sí que os van a poder dar un montón de información, pero sí hablaros de esta nueva línea que tiene IKEA, donde podéis encontrar todo tipo de tapas y todo tipo de recipientes con formas y volúmenes diferentes que os van a permitir cocinar, os van a permitir servir el plato y os van a permitir también, lo que estábamos comentando, almacenarlos de forma correcta. Más cositas que podemos tener en cuenta. Durante las comidas, reducir el despilfarro. Bueno, si ya tenemos planificación y ahí vamos a empezar a reducir ese despilfarro y después lo que os comentaba también, si tenemos un correcto almacenaje, podemos acudir a la nevera, al congelador o a la despensa, dependiendo de dónde hayamos almacenado esos alimentos y evitar que haya excesos o evitar cocinar otras cosas mientras todavía tenemos algunas prioritariamente que consumir. Si queréis echarle un vistacillo aquí, podéis ver, por ejemplo, un ejemplo de almacenaje donde es interesante saber que los objetos pesados, los alimentos pesados, como por ejemplo garrafas, tetrabricks, etcétera, deben colocarse en la parte inferior. Vuestra espalda además os lo va a agradecer muchísimo y podemos tener más a mano, por ejemplo, en la primera balda, pues lo que normalmente utilizamos. Más comúnmente, por ejemplo, el desayuno, los alimentos de desayuno. A mí también me gusta mucho, yo las utilizo, estas cajitas, para contener dentro todos esos alimentos que vamos a utilizar, más que nada porque sobre todo es muy cómodo y si tenéis hijos también, que cojan la cajita y directamente vayan a la mesa. Y ahí ya cada uno coge pues sus galletitas, su cacao, su café, etcétera, ¿no? Cada uno lo que utilice. Vamos a colocarlo por aquí. También es muy interesante estas etiquetitas que las tenéis en IKEA o si queréis, bueno, también las podéis hacer a mano para saber de un golpe de vista qué hay en cada una de estas cajitas. Y recordar siempre eso, alimentos pesados abajo y alimentos de mayor uso, como por ejemplo el grano, ¿no? La quinoa, el arroz, la avena, pues tenerlos más a mano, en la zona más visual. Las pastas, por ejemplo, las harinas. Bueno, básicamente esta sería la organización en la despensa. Y luego tenemos la nevera y el congelador, que tenemos también este documento por la parte trasera, muy completo, y podéis ver donde la nevera tiene diferentes niveles y en cada nivel pues es necesario que haya un orden y un tipo de alimento diferente. Más que nada, bueno, primero por orden y también por la calidad de frío que hay en cada uno de estos niveles. Por ejemplo, en la puerta colocamos las bebidas y también los botes de conserva, así como los huevos si decidís colocarlos dentro de la nevera y esta nevera pues tiene una zona de huevera. Es una zona menos fría, hay que tenerlo en cuenta. Y en el resto de la nevera, en la parte de los estantes que tenemos en la nevera, acordaros siempre que hay un primer nivel, que normalmente las neveras tienen una especie de cajones, donde colocamos la fruta y la verdura, que también os recomiendo separar, ¿no? Solemos tener dos cajones, o bien horizontales o bien verticales, entonces en uno fruta, en el otro verdura. En el siguiente nivel tendríamos la carne y el pescado. Luego también siempre está muy bien
separar los lácteos, quesos, y acordaros también de conservarlos, de almacenarlos correctamente, es decir, tapados, porque si no pueden contaminar el resto de alimentos con el olor, ¿no? Con el fuerte olor que tienen. Esto igualmente si guardáis una cebolla o cualquier alimento que hayáis utilizado, por ejemplo, la mitad, podemos taparlo y guardarlo. En este caso lo haríamos en el siguiente nivel, en el nivel de la comida que ya está preparada o con la que ya hemos trabajado. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para que cuando queráis cocinar y no tengáis muy claro el menú o queráis tirar eso de sobras, podáis ir directamente a este departamento y seleccionar, bueno, pues mira, sobraron un poquito de verduras de ayer o un poquito de crema o un arroz o lo que sea, y entonces antes de cocinar otra cosa y despilfarrar, pues entonces aprovecho esto que sobró del día anterior. Que también, bueno, como idea os digo que podéis preparar otro plato, podéis por ejemplo batir esas verduras y convertirlas en una crema, o podéis preparar una salsa, o podéis hacer unas croquetas, por ejemplo. Y finalmente tendríamos la parte superior, el quinto nivel, donde guardamos los tarritos pequeños, por ejemplo, si tomáis yogures o otro tipo así de alimentos en conserva. ¿Qué más cositas os puedo contar? Bueno, ya lo he comentado, el cuarto punto sería el de guardar las sobras de manera segura. Entonces, siempre con artículos de menaje que sean aptos para alimentación, ¿vale? No podemos, aunque sean muy bonitos, si encontráis por ahí unos tarros que son, no sé, para papelería o lo que sea, pero os parecen buenísimos para la cocina, ideales, pensar que los materiales que se utilizan no están diseñados o no están pensados para estar en contacto con alimentos, con lo cual evitar ese tipo de artículos y buscar algunos como estos, que ya os digo que aquí en IKEA ya lo sabéis seguro, que tenéis un montón y que además, como os decía, también tenéis a personal especializado que os puede aconsejar para seleccionarlos. Y para finalizar, el quinto punto, que es practica soluciones de aprovechamiento, pues lo que os comentaba antes, convertir aquellas cosas que nos han sobrado, por ejemplo, en unas fantásticas croquetas, o también lo que me ha gustado decir aquí, y que también os voy a decir a los que no habéis podido venir, al finalizar la sesión, he comentado a todos que, por ejemplo, todas las hojitas verdes que desechéis, ¿no? Por ejemplo, muchas personas no saben que las hojitas de las zanahorias son comestibles, las de la remolacha, cualquiera. Las que son más feas, a lo mejor hacéis una ensaladita y quitáis unas hojas de la lechuga que están en la parte de afuera porque están un poquito feas. Entonces, todas esas hojitas las podéis lavar, las secáis un poquito y las podéis guardar también en bolsitas, que por ejemplo aquí en IKEA tenéis bolsitas de conservación que están hechas con materiales reciclables, que podéis lavarlos y volver a utilizarlos, y podéis guardarlas en la nevera por unos días y después de una comilona, podéis al día siguiente haceros un caldito, podéis haceros una infusión o podéis haceros un zumo depurativo. Vuestro hígado, vuestro estómago, vuestro intestino y todo vuestro organismo lo va a agradecer. Bueno, espero haberos ayudado, espero que volvamos a repetir en alguna ocasión esta actividad y que podáis asistir. Os mando un besito y os deseo felices fiestas y un buen año nuevo.